¿Sabías esto? La televisión no solo vendía productos, vendía esperanza, en spray, en cápsulas y a veces en forma de pescado que cantaba. 1. El pez cantante, que conquistó los salones. A finales de los 90, millones de personas en Estados Unidos y América Latina compraron un pez de plástico que colgaba en la pared y cantaba. Billy the Big Mouth Bass era su nombre, y con solo pulsar un botón, ese trozo de goma empezaba a mover la boca al ritmo de Take Me to the River. Lo curioso es que nadie sabía exactamente por qué lo quería. No era útil, no era bonito, y después de una semana su canto se volvía más molesto que un mosquito con micrófono. Pero la magia de la televisión lo había hecho irresistible. Aparecía en todos los comerciales como el regalo perfecto. El resultado, miles de salas de estar con el mismo pez colgado en la pared, mirándote con una sonrisa eléctrica y una batería moribunda. Fue el primer ejemplo de cómo un anuncio podía venderte no solo un producto, sino también la vergüenza futura de tener que explicarlo a tus visitas. 2. El Apptronic, el gym. Para los que no se mueven. En los años 2000, un anuncio prometía el cuerpo de tus sueños sin mover un dedo. Literalmente. El Apptronic, una faja con electrodos, aseguraba que al colocarla en tu abdomen, recibirías impulsos eléctricos que simulaban hacer 1000 abdominales por minuto. Los comerciales mostraban modelos con cuerpos de dioses griegos, sentados en el sofá comiendo papas fritas mientras entrenaban. Millones lo compraron, imaginando que en 3 semanas tendrían un six-pack digno de revista. En realidad, lo único que consiguieron fueron leves descargas eléctricas y una quemadura ocasional en el ombligo. Las quejas se acumularon, pero el marketing era tan convincente que el producto se rebrandó con nuevos nombres: Slendertone, Ab Gymnic, Ab Energizer. Cada versión prometía lo mismo: abdominales sin esfuerzo. Conclusión: los músculos no crecieron, pero la estupidez colectiva sí. Y los comerciales de cuerpos perfectos sin moverte siguen existiendo porque, seamos honestos, todos queremos creer que el sofá también cuenta como gimnasio. 3. El cinturón sauna, que prometía derretir la grasa. Pocos productos simbolizan mejor la ilusión televisiva que el Sauna Belt, un cinturón eléctrico que prometía derretir grasa solo con calor. Los anuncios eran hipnóticos, gente sudando mientras veía televisión, con una narradora asegurando que el sudor es la grasa llorando. Suena poético, pero era pura pseudociencia envuelta en plástico. Miles de personas compraron el invento, se lo pusieron alrededor del abdomen y esperaron milagros. Lo único que consiguieron fue un olor a tostado y una factura eléctrica más alta. El truco, claro, estaba en el agua. Al sudar se perdía líquido, no grasa, pero al pesarte después parecía que funcionaba, al menos hasta que bebías un vaso de agua. El Sauna Belt fue prohibido en varios países por riesgo de quemaduras, pero dejó una lección valiosa. Si un comercial promete que puedes adelgazar sin moverte, lo único que perderás es dinero. Y tal vez parte de tu dignidad. 4. El Shake Weight, la pesa, que se movía sola. Cuando salió el Shake Weight, todos pensaron que era una broma de Saturday Night Live, pero no, era real. El comercial mostraba a hombres y mujeres agitando una pesa que vibraba, con una seriedad que solo podía provenir de no saber cómo se veían desde fuera. Prometía tonificar los brazos 6 veces más rápido, gracias a su tecnología de resistencia dinámica. Traducción: parecía que estabas batiendo un cóctel invisible. En pocos meses vendieron millones. Era el regalo de moda, el chiste de oficina y, curiosamente, el producto más buscado en eBay durante las fiestas. ¿Funcionaba? No. Lo único que fortalecía era tu vergüenza cuando alguien entraba al cuarto mientras entrenabas. Pero el Shake Weight dejó algo importante. Demostró que si logras que un anuncio parezca medio científico y un poco picante, el público hará fila para comprarlo. 5. Los cuchillos Miracle Blade, el cirujano de tu cocina. Los comerciales de los Miracle Blade eran un espectáculo digno de Las Vegas. Un chef carismático rebanaba latas, tablas y hasta ladrillos para probar su filo, y luego cortaba un tomate perfectamente. La promesa era clara: estos cuchillos eran tan poderosos que podrías usar uno para cortar un tanque y luego para untar mantequilla.
La gente los compraba por docenas, imaginando cenas épicas llenas de precisión y estilo. Pero en la vida real, esos cuchillos apenas podían con un pan duro. Muchos compradores terminaron guardándolos en el fondo del cajón junto a otros sueños rotos del As Seen on TV. El verdadero milagro fue otro. Como un chef gritón y un guión exagerado lograron vender acero mediocre con precios de samurái. Moraleja: si un anuncio incluye fuegos artificiales y frases como «pero espera, hay más», probablemente lo único que cortará será tu presupuesto. 6. El juicero. El exprimidor. Que no exprimía. En 2017, el juicero prometía revolucionar la forma de beber jugo. Era una máquina elegante, conectada por Wi-Fi, que exprimía bolsitas de frutas prensadas solo compatibles con su sistema. Precio: $400. El anuncio la mostraba como un símbolo de salud, tecnología y éxito moderno, hasta que un usuario descubrió que podía hacer exactamente lo mismo, apretando la bolsa con las manos. Internet se burló durante semanas. Los memes no paraban. El exprimidor inteligente se convirtió en sinónimo de cómo el marketing puede venderte lo que ya puedes hacer gratis. Las ventas colapsaron y la empresa cerró, pero el legado del juicero sigue vivo como recordatorio de una verdad universal. Cuando necesitas Wi-Fi para hacer jugo, no estás bebiendo salud. Estás bebiendo arrogancia en formato líquido. 7. El Flowbee, el cortapelos, que prometía estilo profesional. Antes de que existiera TikTok o YouTube, existía la televisión y el Flowbee, una máquina que combinaba una aspiradora con una afeitadora. El comercial decía que te haría lucir como salido de una barbería, sin gastar un centavo. En realidad, era una aspiradora que te succionaba el cabello mientras una cuchilla interna lo cortaba al azar. Millones de valientes lo intentaron. Los resultados variaban entre corte militar gratuito y accidente doméstico con tijeras. Durante la pandemia, el Flowbee resurgió brevemente, vendido como el cortapelos del apocalipsis. Incluso George Clooney admitió usarlo alguna vez, lo que solo confirmó que la locura colectiva tiene ciclos. El Flowbee no solo demostró que la gente confía demasiado en los anuncios, también probó que el sonido de una aspiradora no debería mezclarse con la palabra estilo. 8. La faja vibradora, que prometía un cuerpo nuevo. Décadas antes de los gimnasios modernos, existía la faja vibradora, una cinta que te abrazaba la cintura y temblaba como si intentara exorcizar la grasa. Los comerciales de los años 60 mostraban mujeres sonrientes, fumando mientras hacían ejercicio sin moverse. La idea era que las vibraciones derritieran la grasa y reafirmaran los músculos. En realidad, solo daban cosquillas, y a veces mareos. Aún así, las ventas fueron un éxito global. Estar de pie mientras una máquina te agitaba se convirtió en símbolo de bienestar y estatus. Lo más irónico, la industria del fitness sigue vendiendo versiones modernas del mismo invento, ahora con nombres futuristas como VibroShape o Body Tonic. Pasan las décadas, cambia el marketing, pero el mensaje sigue igual. No hagas nada y obtén resultados. Spoiler: lo único que se mueve es tu cuenta bancaria, en dirección contraria. 9. El Snuggie. La manta, que te hizo parecer un monje perezoso. En 2008, el mundo cayó en la trampa más cálida de la historia: el Snuggie, una manta con mangas. El comercial mostraba familias enteras cubiertas con esas túnicas de polar, sonriendo mientras veían televisión como si hubieran encontrado la iluminación espiritual. Prometía libertad de movimiento y comodidad absoluta, pero en realidad te hacía parecer un miembro del culto del sofá. Y lo peor, la gente lo usaba en público. Hubo conciertos de Snuggie, manifestaciones de Snuggie y hasta bodas con Snuggie. Era tan ridículo como rentable. Se vendieron más de 30 millones de unidades. La ironía es que nadie necesitaba una manta con mangas. Ya existían las batas desde hace siglos. Pero la televisión no vende lógica, vende sueños de pereza aprobadas socialmente. El Snuggie no fue solo una manta, fue un manifiesto cultural. El triunfo del «no quiero vestirme, pero tampoco quiero congelarme». 10. El Slap Chop, el picador, que prometía revolucionar tu cocina. El Slap Chop era un invento que, según su comercial, iba a cambiar tu vida. Su carismático vendedor, Vince, el mismo del ShamWow,
Gritaba con entusiasmo mientras golpeaba una cúpula de plástico que picaba cebollas con un simple slap. «Te vas a enamorar de la cocina otra vez», prometía. Pero lo único que terminabas amando era la idea de cocinar, no el desastre que dejaba. El aparato se rompía, las cuchillas se atascaban, y limpiar aquello era como operar un robot con cuchillos sin manual de instrucciones. Sin embargo, el comercial era tan pegajoso que millones lo compraron, convencidos de que golpear su comida con furia era un método culinario legítimo. El Slap Chop demostró una verdad universal. Si alguien grita lo suficiente por televisión, acabas creyendo que necesitas un picador más en tu vida, aunque ya tengas 20. 11. El Thigh Master, el ejercicio más incómodo. De los 90. Inventado por Susan Somers, el Thigh Master prometía muslos perfectos con solo apretar un aparato entre las piernas mientras mirabas televisión. El comercial era tan extraño como hipnótico. Mujeres sonrientes, aplastando un resorte de plástico entre sus rodillas con una serenidad inquietante. Vendió millones. Porque claro, ¿quién no quiere estar en forma sin levantarse del sofá? En teoría, ejercitaba los músculos internos del muslo. En la práctica, solo servía para incomodar a cualquiera que entrara en la habitación mientras lo usabas. El producto se volvió un ícono cultural, parodiado en Friends, Los Simpson y casi todo programa de comedia. El Thigh Master probó que el marketing no necesita lógica ni ciencia, solo una promesa lo suficientemente absurda y un jingle pegajoso. Y, sinceramente, si el ridículo quemara calorías, este aparato habría funcionado de maravilla. 12. El Pet Rock, la mascota, que no necesitaba ni aire. En 1975, un hombre llamado Gary Dahl vendió literalmente piedras, como mascotas. El Pet Rock venía en una cajita con agujeros, una cama de paja y un manual de instrucciones que explicaba cómo cuidarla. No necesita comida, agua ni paseos. El comercial lo presentaba como el regalo ideal. Cero mantenimiento, cero responsabilidad. Lo más absurdo es que fue un éxito monumental. En 6 meses, Dahl vendió más de 1 millón de rocas, convirtiéndose en millonario. Era la broma más rentable del planeta. La gente compraba una piedra por $3.95 solo porque la televisión les dijo que tenía personalidad. El Pet Rock probó que el marketing puede darle alma a lo inanimado y que, en el fondo, todos somos susceptibles a una buena historia absurda. Era la mascota perfecta. No mordía, no ladraba, y te recordaba lo fácilmente que una sociedad entera puede enamorarse de una roca. 13. El ovejero eléctrico RoboSheep, para dormir mejor. En los 90, una compañía japonesa lanzó el RoboSheep, un pequeño robot en forma de oveja que se movía, balaba y contaba ovejas por ti. El comercial juraba que acabaría con el insomnio. Deja que tu ovejita cuente por ti mientras te relajas. El resultado fue lo contrario. El sonido repetitivo del robot balando «va, va» cada 10 segundos provocó más ansiedad que sueño. Muchos usuarios confesaron haberlo apagado lanzándolo por la ventana. El invento se convirtió en leyenda urbana entre los coleccionistas de rarezas tecnológicas. Era caro, inútil y absolutamente hipnótico de ver en acción. La lección: cuando un comercial promete resolver tus problemas de sueño con un robot ruidoso, lo único que garantiza es que vas a quedarte despierto toda la noche preguntándote por qué lo compraste. 14. El tazón giratorio, Gyro Bowl, la salvación para padres desesperados. El Gyro Bowl prometía lo imposible, un tazón para niños que nunca se derrama. El comercial mostraba a bebés lanzándolo por los aires sin que una sola galleta escapara del interior. Magia pura. Padres agotados lo compraron en masa, soñando con desayunos sin caos. La realidad fue distinta. El mecanismo giratorio se atascaba, la tapa se abría, y la gravedad, como siempre, ganaba la batalla. Las casas siguieron llenas de cereales en el suelo, pero ahora con un tazón de $19 con 99 centavos añadido al desastre. El Gyro Bowl no eliminó el desorden, pero sí unió a millones de padres en una misma frase. ¿Por qué demonios creí que esto funcionaría? Fue el recordatorio perfecto de que la televisión no vende soluciones, vende esperanzas con fondo naranja y música inspiradora. 15. El Hair in a Can, el spray que pintaba cabello. En los 90 apareció uno de los inventos más vergonzosos de la historia capilar, el Hair in a Can, o cabello en spray.
El anuncio mostraba a hombres calvos aplicando un aerosol que literalmente pintaba su cuero cabelludo, creando la ilusión de tener pelo. Rápido, fácil y natural, decían. ¿Natural? Si el natural es parecer un Playmobil cubierto de pintura mate. El spray manchaba almohadas, ropa y en los días de lluvia revelaba la triste verdad a todo el vecindario. Aún así, se vendió como loco, porque la vanidad y la televisión son una pareja inseparable. El Hair in a Can demostró que la desesperación es el mejor cliente del marketing. Y aunque el producto murió, su espíritu sigue vivo en cada anuncio que promete milagros capilares. Porque si algo no cambia, es la fe humana en la magia, en aerosol. 16. El Pillow Pad, el soporte. Para los perezosos profesionales. El Pillow Pad parecía la solución definitiva para la humanidad cansada de sostener su tablet. El comercial mostraba a personas exhaustas, casi derrotadas por el peso de un iPad, hasta que aparecía el milagro. Una almohada triangular con una ranura. De pronto, podías ver series, leer o navegar sin usar tus brazos. Comodidad sin esfuerzo, decía la voz en off, como si sujetar una tableta fuera trabajo manual pesado. El producto se vendió en millones. Algunos lo adoraron, otros lo calificaron como la prueba final del colapso evolutivo humano. Era suave, sí, pero también torpe, enorme y más caro que una almohada normal. Lo gracioso es que, al final, la mayoría terminó usando el Pillow Pad como almohada común. Un ejemplo perfecto de cómo la televisión puede convertir la pereza en un modelo de negocio rentable. 17. El Teddy Bear, el osito, que abrazaba tu cinturón de seguridad. En 2006, un anuncio americano presentó al Teddy Bear, un pequeño oso de peluche diseñado para colocarse en el cinturón del coche, justo en el pecho, para hacerlo más cómodo. El comercial lo mostraba con tanta seriedad que nadie se atrevía a reír, hasta que lo veías. Un osito abrazando el cinturón a la altura del pecho. El nombre, además, era un juego de palabras desafortunado. Teddy suena como Titi. El resultado, miles de compras impulsivas, millones de bromas y una avalancha de videos parodiando el producto. No era peligroso, no era útil, pero sí un recordatorio de que el límite entre la ternura y el ridículo es muy delgado y a veces peludo. Lo increíble, todavía se vende online, porque por alguna razón la humanidad ama cualquier invento que implique abrazos innecesarios. 18. El Magic Bullet, el licuado del siglo, o eso decían. El Magic Bullet no era una licuadora, era una religión doméstica. El comercial de 30 minutos lo mostraba como la máquina que podía hacerlo todo: batir, picar, moler, preparar café, postres y probablemente resolver tus traumas. Con su infomercial ambientado en una cocina llena de vecinos entrometidos, era imposible no mirar. Se vendió como pan caliente, millones de unidades en todo el mundo. Y sí, licuaba, pero también se recalentaba, se atascaba y olía a motor quemado tras el tercer uso. Aún así, la gente seguía comprándolo porque la televisión no vendía electrodomésticos. Vendía una fantasía donde cocinar era tan fácil como decir: Bullet, haz tu magia. El verdadero truco no era la potencia del motor, sino la potencia del marketing. 19. El hoverboard que no volaba ni se mantenía en pie. Cuando los hoverboards llegaron al mercado, la promesa era futurista. Flota como en Volver al Futuro. El comercial mostraba a adolescentes deslizándose con gracia, como si desafiar la gravedad fuera cosa de rutina. La realidad fue un poco más explosiva, literalmente. Las baterías se sobrecalentaban y los aparatos estallaban. Los hospitales se llenaron de esguinces, fracturas y víctimas del equilibrio optimista. Y aún así, la moda se extendió como un incendio, a veces literalmente. Millones de personas los compraron, soñando con flotar por las calles y terminando en YouTube con títulos como Mi hoverboard me atacó. Fue el sueño tecnológico que se convirtió en incendio portátil. Una lección eterna. Si un comercial dice sin esfuerzo, prepárate para sudar o para llamar a los bomberos. 20. El Perfect Pancake, el sartén, que arruinó desayunos. El Perfect Pancake era un sartén doble que prometía darte panqueques perfectos cada vez. El comercial mostraba a una mujer feliz volteando su sartén con una facilidad mágica, sin una gota fuera de lugar. La realidad,
masa pegada, bordes quemados y una frustración tan espesa como la mezcla para panqueques. El problema era simple. El diseño hacía imposible controlar la temperatura y el cierre se rompía en la segunda semana. Miles de cocineros domésticos se dieron cuenta de que la única forma de hacer panqueques perfectos era usar una sartén normal. Pero por algún motivo, el anuncio seguía funcionando. Porque en el fondo, todos queremos creer que hay un atajo para todo, incluso para voltear un panqueque. El Perfect Pancake no cambió la cocina, pero sí probó que el desayuno es el momento ideal para cometer errores televisivos. 21. El clapper. Aplausos. Que encendían la luz. Y los problemas. El clapper fue un ícono de los 80. Un dispositivo que encendía o apagaba las luces con solo aplaudir. El comercial era adictivo. Una abuela aplaudía 2 veces y ¡pum!, la habitación se iluminaba. El sueño de la automatización antes de Alexa. El problema, cualquier sonido servía. Un portazo, una tos fuerte o un perro ladrando podían apagar las luces en plena cena. Los hogares se convirtieron en discotecas involuntarias cada vez que alguien estornudaba. A pesar de eso, el clapper fue un fenómeno mundial. Era barato, divertido y hacía sentir a cualquiera como un mago doméstico. El único detalle, nadie mencionó que vivir con alguien que ronca podía convertir tu casa en un espectáculo de luces nocturno. Pero así era la magia de la televisión. Vendía comodidad y un toque de caos eléctrico. 22. El mood ring, el anillo. ¿Que leía tus emociones? Supuestamente. En los 70 apareció el mood ring, un anillo que cambiaba de color según tu estado emocional. El comercial decía que detectaba tus sentimientos a través de la temperatura corporal. Azul si estabas tranquilo, negro si estabas triste, verde si estabas feliz. En realidad, solo reaccionaba al calor de tus dedos. Si hacía frío, eras deprimido. Si hacía calor, enamorado. Pero la gente lo adoró. Parejas enteras lo usaban para comunicarse sin palabras. Y cuando la relación fallaba, el anillo se ponía negro. Casualmente por el invierno, no por el corazón roto. Fue una mezcla de superstición, moda y pseudociencia que duró años. El mood ring probó que, si algo brilla y promete entenderte mejor que tu pareja, el público lo comprará sin pensarlo 2 veces. 23. El fat-free snack, la mentira más crujiente. De los 90. En los 90, la industria alimentaria se volvió loca con la palabra fat-free. Las galletas, las papas fritas y hasta los pasteles prometían 0 grasa y 0 culpa. Uno de los productos más infames fue el Wow Chips de Frito-Lay, hecho con olestra, una sustancia milagrosa que no añadía grasa al cuerpo. Lo que sí añadía eran visitas urgentes al baño. Miles de consumidores reportaron efectos secundarios tan gráficos que la empresa tuvo que añadir una advertencia en el empaque. Aún así, la gente siguió comprándolas, convencida de que la ciencia moderna había derrotado a la manteca. El Fat Free Boom nos enseñó que, si un comercial promete comer sin consecuencias, lo más probable es que las consecuencias solo estén esperando unos minutos. 24. El iGallop, el caballo electrónico para ejercitar. En casa, el iGallop fue uno de esos inventos que solo podían surgir en la era del infomercial. Era una silla mecánica que imitaba el movimiento de montar a caballo, supuestamente para fortalecer el core y mejorar la postura. El anuncio mostraba mujeres sonrientes cabalgando en sus salones mientras una voz suave decía: «Siente el poder del movimiento natural». En la práctica, parecía una escena eliminada de una película de comedia. No era cómodo, no ejercitaba gran cosa y hacía un ruido tan extraño que los vecinos probablemente llamaban a emergencias. Aún así, se vendió en todo el mundo. El iGallop demostró que el marketing puede convertir una experiencia incómoda, absurda y ligeramente sospechosa en un producto familiar. Y aunque hoy parece una broma, en su momento fue símbolo de estatus. Si podías permitirte un caballo que no iba a ninguna parte, estabas ganando. 25. El RoboMop, el trapo. Que barría solo, más o menos. Antes de que existiera el Roomba, llegó el RoboMop, una esfera de goma con un trapo pegado que rodaba por el suelo como si tuviera propósito. El comercial lo presentaba como el futuro de la limpieza. Deja que el RoboMop haga el trabajo por ti. En teoría, recogía polvo. En realidad,
Empujaba la suciedad de un lado a otro como un gato confundido. Funcionaba con baterías que duraban menos que una llamada de tu ex y se atascaba en cada esquina. Aún así, miles lo compraron, porque la idea de no barrer nunca más era demasiado tentadora. Fue el precursor espiritual del robot aspirador moderno, solo que sin aspirar. El RoboMop fue una lección brillante. La pereza es la fuerza más poderosa del mercado. 26. El Belt Buckle Beer Holder, el cinturón para tu cerveza. El Belt Buckle Beer Holder era exactamente lo que su nombre prometía, un cinturón con soporte metálico para sostener tu cerveza. El comercial lo vendía como el accesorio definitivo para hombres modernos y activos. En realidad, era una catástrofe portátil. Las latas se volcaban, las botellas se caían, y el resultado era un desfile de camisas manchadas y egos heridos. Pero durante unos meses, fue el símbolo de la masculinidad televisiva: libertad, cerveza y cero coordinación. Se vendió por millones en ferias, tiendas y, por supuesto, en televisión nocturna. La moraleja: si puedes colgar algo en la cintura, alguien en algún lugar lo comprará. El beer holder no cambió la moda, pero sí definió un nuevo género. Los inventos que nadie necesitaba, pero todos querían probar. Al menos una vez. 27. El Chia Pet, la planta que crecía con canción incluida. Y llegamos al clásico supremo, el Chia Pet. Una figura de cerámica, perro, gato o incluso Barack Obama, cubierta con semillas de chía que brotaban en pocos días. El jingle era inolvidable. Ch, 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 chía. El comercial lo vendía como un compañero ecológico, educativo y adorable. En realidad, era un pedazo de barro con pasto encima. Pero funcionó. Se convirtió en uno de los productos más vendidos de la historia de los infomerciales. Porque no era solo una planta, era entretenimiento. El Chia Pet demostró que si algo canta y crece, no importa lo inútil que sea, la gente lo comprará. Fue el brote verde de la televisión, una pequeña planta cultivada con grandes dosis de estupidez colectiva. Y ahí lo tienes. 27 ejemplos perfectos de cómo la televisión convirtió lo absurdo en arte y lo inútil en negocio. De peces cantores a cinturones para cervezas, todo lo que vimos tenía una cosa en común. Alguien, en algún lugar, dijo: «Lo necesito». Si te reíste, te indignaste o, peor aún, reconociste algo que tú también compraste. Dale like, suscríbete al canal y comparte el video. Prometo que no intentaré venderte una manta con mangas. Al menos, no todavía.